de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. La audiencia. El señor de treville estaba cabalmente de muy mal humor. Con todo, saludó cortesmente al jóven que se inclinó hasta el suelo y sonrióse al oir la voz cuyo acento bearnés recordóle á un tiempo su mocedad y su patria, doble recuerdo que á todas edades hace sonreír al hombre. Pero acercándose en seguida á la antecámara y haciendo á d'artagnan un gesto con la mano, como pidiéndole permiso para acabar por los otros antes de empezar por él, llamó tres veces ahuecando la voz cada vez mas, de modo que recorrió todos los tonos intermedios entre el acento imperativo y el irritado. Athos, Porthos, Aramis. Los dos mosqueteros que ya conocemos abandonaron los grupos de que formaban parte y se encaminaron hacia el gabinete, cuya puerta se cerró detrás de ellos luego que hubieron pasado el umbral. Su aspecto, aunque no del todo tranquilo, excitó sin embargo por su dignidad y sumisión la admiracion de d'artagnan, que veia semidioses en aquellos hombres y en su jefe un júpiter olímpico armado de rayos. Cuando los dos mosqueteros hubieron entrado, cuando la puerta se hubo cerrado otra vez, cuando el murmullo de la antecámara al cual las voces del capital habian dado sin duda nuevo alimento volvió á dejarse oir, cuando en fin el señor de treville hubo medido tres ó cuatro veces en silencio y frunciendo el ceño la longitud del aposento, pasando cada vez por enfrente de porthos y de aramis, tiesos y mudos como en la parada, detúvose de repente delante de ellos y midiéndoles de piés á cabeza con una mirada de ira, esclamó: sabeis qué me dijo el rey anoche sin ir mas lejos? Sabeis qué me dijo? No, respondieron los dos mosqueteros pasado un instante de silencio. No, señor, lo ignoramos. Creo que nos hareis el honor de decírnoslo, afirmó aramis con el acento mas suave y la cortesía mas graciosa. Me dijo que en lo sucesivo reclutaria sus mosqueteros entre los guardias del señor cardenal. ¿Entre los guardias del señor cardenal? ¿Y por qué? Preguntó vivamente Porthos. Porque ha visto que sus mosqueteros necesitan refocilarse con mucho vino. Porthos y aramis se sonrojaron hasta el blanco de los ojos. D'Artagnan no sabia lo que le pasaba y hubiera querido hallarse 7 estadios bajo tierra. Sí, prosiguió el señor de treville animándose cada vez mas. Sí, y su majestad tenia razon, pues á fe mia que los mosqueteros presentan en la corte una figura muy triste. Jugando ayer con el rey el señor cardenal le contaba que anteanoche los malditos mosqueteros, esa cuadrilla de demonios, y recalcaba el acento en estas palabras con una ironía que me disgustó todavia mas, esos fanfarrones, añadia mirándome con sus ojos de gato tigre, se hallaban á deshora en una taberna de la calle de fernon y que una ronda de sus guardias, y aquí creí que iba á reírse á mis barbas, se habia visto obligada á detener á los perturbadores. Vive Dios, vosotros debeis saber algo de esto. Prender á los mosqueteros. Vosotros estabais allí, no lo negueis, os conocieron y el cardenal os nombró. Mia es la culpa, sí, toda mia, pues yo escojo hombres para mi compañía. ¿Por qué diablos vos, Aramis, me pedisteis el uniforme cuando tan bien os sentaria la sotana? Y vos, Porthos, habeis comprado este hermoso tahalí para llevar una espada de paja. ¿Y Athos? ¿Dónde está Athos que no le veo? Señor, contestó tristemente Aramis, está enfermo, muy enfermo. ¿Enfermo? ¿Enfermo decís? ¿Qué tiene? Dicen que viruelas, señor, respondió Porthos deseando tomar parte en la conversacion, enfermedad terrible por lo que echa á perder el rostro. Viruelas, pues no es mala historia la que me estais contando. Viruelas á su edad, no puede ser. Decidme que ha muerto, que tal vez está herido. Ah, si yo lo supiera. Vive Cristo, señores mosqueteros, que ya estoy cansado de repetir que no quiero que sean frecuentados los lugares torpes, que haya camorra en las calles y que se blanda la espada en las encrucijadas. No quiero que se dé que reír á los guardias del señor cardenal, que son gente brava, tranquila, sesuda, que nunca se ven en el caso de ser presos y que además nunca se dejarían prender. Seguro estoy de que preferirian morir en el sitio que dar un paso atrás. Huir, escaparse, retroceder, esto es bueno para los mosqueteros del rey.
Porthos y Aramis temblaban de furor. De buena gana hubieran estrangulado al señor de treville á no estar convencidos de que solo el cariño que les profesaba le movia á hablar de esta suerte. Pateaban, mordíanse los labios hasta hacerse saltar sangre y apretaban con toda su fuerza el puño de la espada. Habiendo los de afuera oido llamar, como hemos dicho, á Athos, á Porthos y á Aramis, comprendieron por el acento de la voz del señor de treville que el capitan estaba irritado. 10 cabezas de otros tantos curiosos hallábanse arrimadas á la colgadura y palidecian de rabia, pues los oidos pegados á la puerta no perdian una sílaba de lo que se decia en el gabinete, mientras que las bocas repetian á la muchedumbre de la antecámara las palabras insultantes del capitan. En un instante, desde la puerta del gabinete hasta la de la calle, el palacio se puso en ebullicion. Los mosqueteros del rey se dejan prender por los guardias del señor cardenal, prosiguió el señor de treville, tan irritado interiormente como sus soldados, y dirigiendo una á una las palabras como otras tantas estocadas al pecho de sus oyentes. 6 guardias de su eminencia prenden á 6 mosqueteros de su majestad. Tengo tomada ya mi resolucion. Me voy al Louvre, presento mi dimision de capitan del rey para solicitar una plaza entre los guardias del cardenal, y si me la niega, me meto á cura. A estas palabras el murmullo de la parte de afuera rompió en una explosion. Menudeaban los juramentos y blasfemias, cruzábanse los gritos y los votos. D'Artagnan buscaba una colgadura para que le ocultara y estaba tentado de colarse debajo de la mesa. Pues bien, mi capitan, dijo Porthos fuera de sí, la verdad es que éramos 6 contra 6, pero se nos atacó alevosamente, y antes de que tuviéramos tiempo de desnudar las espadas, 2 de los nuestros habian caido muertos y Athos herido gravemente servia de muy poco. Ya conoceis á Athos, capitan. 2 veces intentó levantarse y otras tantas volvió á caer. Con todo, no nos rendimos, nos arrastraron á la fuerza y en el camino nos pusimos en salvo. En cuanto á Athos, creyéronle muerto y dejáronle tranquilamente en el campo de batalla, pensando que no valia la pena de que fuese preso. Esta es la historia, ni mas ni menos. No todas las batallas se ganan, capitan. El gran Pompeyo perdió la de Farsalia y el rey Francisco I la de Pavía. Tengo el honor de aseguraros que maté á uno con su propia espada, dijo Aramis, pues la mia se rompió al primer choque. Le maté con la espada ó con el puñal, como mejor os parezca. Ignoraba estos pormenores, repuso el señor de treville con tono mas sosegado. El señor cardenal anduvo exagerado á lo que se ve. Pero por favor, prosiguió Aramis, quien viendo tranquilizarse al capitan se atrevió á aventurar una súplica. Por favor, no digais que Athos está herido. Se llenaría de desesperacion si supiera que el rey lo sabe, y como la herida es de las mas graves por cuanto atraviesa el hombro y penetra en el pecho, seria de temer. En este momento apartaron la colgadura de la puerta y una cabeza noble y hermosa, pero horrorosamente pálida, apareció debajo de la franja. Athos, exclamaron los 2 mosqueteros. Athos, repitió el señor de treville. Me habeis llamado, dijo Athos al señor de treville con voz débil pero sosegada, me habeis llamado segun me han dicho nuestros camaradas, y he venido á ponerme á vuestras órdenes. Aquí estoy. ¿Qué me manda mi capitan? Y a estas palabras el mosquetero vestido con su uniforme, ceñido como de costumbre, entró con paso firme en el gabinete. El señor de treville, conmovido en lo íntimo de su corazon por aquella prueba de valor, se precipitó hacia el mosquetero. Iba á decir á estos señores, añadió, que prohibo á mis mosqueteros que expongan la vida sin necesidad, pues el rey quiere mucho á los valientes y sabe que sus mosqueteros son los hombres mas valientes del mundo. Dame la mano, Athos. Y sin esperar que el recien llegado contestara á esta muestra de afecto, el señor de treville cogióle la mano derecha y la apretó con todas sus fuerzas, sin notar que Athos, á pesar del imperio que ejercia sobre sí mismo, hacia involuntariamente un movimiento de dolor y se ponia mas pálido de lo que estaba, cosa que se hubiera creido imposible. La puerta habia quedado entreabierta. Tanta impresion produjo la llegada de Athos, cuya herida sabian todos á pesar del secreto que se habia guardado. Un rumor de satisfaccion acogió las palabras del capitan, y 2 ó 3 cabezas arrastradas por el entusiasmo
asomaron por las aberturas de la colgadura. El señor de treville iba probablemente á reprimir con severidad semejante infraccion de las leyes de la etiqueta, cuando sintió que la mano de Athos se crispaba en la suya y al dirigirle los ojos vió que iba á desmayarse. En el mismo instante el mosquetero, que habia reunido todas las fuerzas para hacer frente al dolor, vencido por este, cayó sobre la alfombra como un cadáver. Un cirujano, gritó el señor de treville, el mio, el del rey, el mejor. Un cirujano, ó vive Cristo que mi valiente Athos va á dejar de existir. A las voces del señor de treville todos se precipitaron en el gabinete sin acordarse de cerrar la puerta á nadie, rodeando todos al herido. Pero tanta prisa hubiera sido inútil si el facultativo no se hubiere hallado en el palacio mismo. Atravesó por entre el corrillo, acercóse á Athos, que seguia sin sentido, y como tanto ruido y movimiento le incomodaban, pidió como primera y urgente providencia que el mosquetero fuese trasladado á un aposento inmediato. El señor de treville abrió una puerta e indicó el camino á Porthos y á Aramis, los cuales lleváronse en brazos á su compañero, siguiéndoles el cirujano, detrás del cual se cerró la puerta. Entonces el gabinete, lugar comunmente respetado, convirtióse por un momento en una sucursal de la antecámara. Todos los asistentes iban y venian perorando, hablando en alta voz, jurando y dando al diablo al cardenal y sus guardias. Porthos y Aramis volvieron á entrar poco despues, dejando al cirujano y al señor de treville con el herido. El capitan entró á su vez. El herido habia recobrado el sentido, el facultativo declaró que el estado del mosquetero no debia tener inquietos á sus amigos, pues su debilidad habia sido motivada pura y simplemente por la pérdida de sangre. En seguida el señor de treville hizo una señal con la mano y todos se retiraron á escepcion de d'Artagnan, que no olvidando la audiencia y con su temeridad de gascon no se habia movido de su sitio. Cuando todos hubieron salido y la puerta se hubo cerrado, el señor de treville se volvió y encontróse á solas con el jóven. El suceso que acababa de pasar habia roto el hilo de sus ideas, y así fué que se informó de lo que deseaba el tenaz pretendiente. D'Artagnan dijo su nombre, y recobrando el señor de treville de repente todos sus recuerdos del presente y del pasado, se puso al corriente de su situacion. Dispensadme, le dijo sonriéndose. Confieso, mi estimado compatriota, que os habia olvidado del todo. ¿Qué quereis? Un capitan no es mas que un padre de familia con mayor responsabilidad que los otros padres. Los soldados no son otra cosa que niños grandes, pero como procuro que las órdenes del rey y particularmente las del señor cardenal sean cumplidas. D'Artagnan no pudo ocultar una sonrisa, por la cual el señor de treville vino en conocimiento de que no se las habia con un tonto, y cambiando de conversacion prosiguió: he sido muy amigo de vuestro padre. Vamos á ver qué puedo hacer en obsequio del hijo. Daos prisa, pues no puedo disponer de mi tiempo. Al dejar á Tarbes, respondió d'Artagnan, para venir á París, me propuse pediros, en recuerdo de la amistad que no habeis olvidado, un uniforme de mosquetero, pero despues de lo que he visto en 2 horas que me hallo aquí, se me figura que no merezco tan señalado favor. En efecto, es un favor, respondió el señor de treville, pero no tan difícil de conseguir como creeis ó como aparentais creer. Debo sí deciros con sentimiento que en el cuerpo no se admite á nadie que no haya estado en alguna campaña ó no cuente con algunas acciones brillantes, á no ser que haya servido 2 años en otro regimiento menos favorecido que el nuestro. D'Artagnan se inclinó sin pronunciar una palabra. Desde que sabia las dificultades que habia que vencer para vestir el uniforme de mosquetero, era mayor su deseo de conseguirlo. Pero, continuó treville clavando en su compatriota una mirada penetrante como si tratara de leer en el corazon del jóven, en obsequio á vuestro padre, mi antiguo camarada, haré, como os he dicho, cuanto pueda por vos. Nuestros segundones del bearn no suelen ser ricos, y dudo que las cosas hayan cambiado desde que dejé la provincia, por lo tanto creo que no tendreis lo bastante para vivir con el dinero que habeis traido. D'Artagnan se enderezó con altivez como queriendo significar que no pedia limosna. Bien, jóven, bien, prosiguió treville, no me disgusta esta altivez. Yo vine á París con 4 escudos en el bolsillo y habría reñido con el primero que me hubiese dicho
que no me hallaba en el estado de comprar el Louvre. D'Artagnan se puso aun mas estirado, pues gracias á la venta del jaco empezaba su carrera con 4 escudos mas que el señor de Treville. Debeis, pues, iba diciéndoos, conservar lo que teneis, por crecido que sea vuestro capital, pero debeis perfeccionaros en los ejercicios que convienen á un caballero. Hoy mismo escribiré al director de la Academia Real, y desde mañana os admitirá sin retribucion de ninguna clase. No rehuseis este obsequio que nuestros caballeros mas distinguidos y ricos solicitan á veces sin poderlo conseguir. Aprendereis el manejo del caballo, la esgrima y el baile. No os faltarán buenas relaciones, y de vez en cuando vendréis á verme para decirme vuestros adelantos y lo que pueda hacer por vos. A pesar de ignorar las costumbres de la corte, D'Artagnan no dejó de notar la frialdad de esta acogida. Ahora, caballero, dijo, es cuando siento mas la pérdida de la carta de recomendacion que mi padre me entregó para vos. Efectivamente, respondió Treville, extraño que hayais emprendido tan largo viaje sin este viático forzoso, único recurso de nosotros los bearneses. Yo la tenia, caballero, y en toda regla, á fe mia, exclamó D'Artagnan, pero me la robaron pérfidamente. Y contó la escena de Meung, describiendo minuciosamente al caballero desconocido con un calor y verdad tales que dejaron muy satisfecho al señor de Treville. Cosa mas extraña, dijo este meditando. ¿Hablasteis de mí en voz alta? Sí, señor, creo que cometí esta imprudencia. Un nombre como el vuestro debia servirme de escudo en el camino, y podeis ver cómo acudi á él. La lisonja era entonces de buena crianza, y el señor de Treville, que gustaba del incienso como un rey ó un cardenal, no pudo menos de sonreírse con visible satisfaccion, pero esta sonrisa duró poco, y el capitan insistió en hablar de la aventura de Meung. Decidme, continuó, ¿tenia aquel caballero una leve cicatriz en la mejilla? Sí, señor, una especie de rasguño de bala. Buena presencia? Sí, señor. Pálido, de pelo negro? Justamente. ¿Conoceis á ese hombre? Si llego á encontrarle, y no dudeis que lo encontraré, aunque sea en el infierno. ¿Estaba aguardando á una mujer? Continuó Treville. Por lo menos marchóse después de haber hablado un momento con la que aguardaba. ¿Sabeis de qué trataron? Él la entregó una caja diciendo que contenia sus instrucciones y encargándola que no la abriera hasta llegar á Londres. ¿La mujer era inglesa? Él la llamaba milady. Él es, murmuró Treville, él es. Yo le hacia aun en Bruselas. Si sabeis quién es ese hombre, caballero, exclamó D'Artagnan, decidme dónde podré hallarle, pues todo lo olvidaré, todo, hasta la promesa que me habeis hecho de admitirme en la compañía de mosqueteros, para poder vengarme. Guardaos de ello, joven, exclamó Treville. Si le veis venir por un lado de la calle, pasad al otro. No tropeceis con aquella roca, pues os rompería como vidrio. Esto no obsta, replicó D'Artagnan, para que si le encuentro... Entretanto, añadió Treville, no le busqueis si quereis seguir mi consejo. De repente se detuvo como si le hubiese acudido una sospecha. El profundo odio que el joven viajero manifestaba tan sin rebozo al desconocido que le robara la carta de su padre, ¿no ocultaba alguna perfidia? ¿No era el pretendido D'Artagnan un emisario del cardenal que trataba de introducirse en su casa para abusar de su confianza y perderle, como había sucedido 1000 veces? Miró con mas atencion á D'Artagnan que la primera vez, y poco tranquilizado acerca de él respecto de aquella espresiva fisonomía de astuto ingenio y humildad afectada, dijo para sí: gascon es, pero tanto puede serlo para el cardenal como para mí. Probémosle. Amigo mio, le dijo lentamente, deseo como á hijo que sois de mi antiguo amigo, pues no dudo de la historia de la carta perdida, para reparar la frialdad que habréis notado en la acogida con que os he recibido, descubriros los misterios de nuestra política. El rey y el cardenal son muy buenos amigos, sus apariencias de enemistad les sirven para engañar á los tontos. No puedo consentir en que uno de mis paisanos, todo un caballero y arrogante mozo, destinado á hacer carrera, sea engañado por esos fingimientos y caiga como un bobo en el lazo que á tantos ha cogido. No olvideis nunca que estoy completamente al servicio de dos amos poderosos y no tengo mas objeto que el de complacer al rey y al señor cardenal, uno de los genios mas eminentes que Francia ha producido. Ahora, joven, mirad lo que habeis de hacer,
y si teneis ya por asuntos de familia, ya por relaciones, ya por instinto, enemistad con el cardenal como se la guardan algunos caballeros, despedios de mí y dejadme. Yo os ayudaré en lo que pueda, pero no vengais á visitarme con frecuencia. Espero que mi franqueza no os hará enemigo mio, pues sois el primer jóven á quien he hablado de esta suerte. Treville decia para su capote: si el cardenal me ha mandado ese zorro, no se habrá descuidado de encargarle, pues sabe cuánto le detesto, que me hable pestes de él, y siendo así, el astuto compadre va á responderme que abomina á su eminencia. Pero no sucedió como esperaba el señor de Treville, pues d'Artagnan contestó con la mayor sencillez: he llegado á París con intenciones muy semejantes á las que os guian á vos. Mi padre me encargó que de nadie sufriera poco ó mucho á excepcion del rey, del señor cardenal y de vos, tres personajes que segun él son los primeros del reino. D'Artagnan, como se habrá observado, añadió el señor de Treville á los otros dos, seguro de que esta adicion no podia perjudicarle. Profeso pues al señor cardenal la mayor veneracion, continuó, y respeto todos sus actos. Mejor para mí si, como decís, me habeis hablado con franqueza, pues no dejareis de apreciar nuestra identidad de gustos. Pero si por el contrario desconfiais de mí, lo que me parece natural, sentiria que me perdiera el haber confesado la verdad, aunque confío que no dejareis por esto de apreciarme, que es lo que mas deseo en el mundo. El señor de Treville quedó no poco sorprendido al oir estas últimas palabras. Tanta penetracion y franqueza dejáronle admirado, pero no desvanecieron sus dudas, pues cuanto mas superior era ese jóven á los demás, tanto mas debia temer que le engañara. Con todo, estrechó la mano de d'Artagnan y le dijo: sois un mozo honrado, pero ahora solo puedo hacer lo que os he prometido. Hallareis siempre abierta la puerta de mi casa. Podreis venir cuando bien os parezca y mas tarde conseguireis lo que deseais. Segun esto, repuso d'Artagnan, esperais que me haga digno de tal honor. Podeis estar tranquilo, añadió con la familiaridad del gascon, no tendreis que esperar mucho. Y saludó para retirarse, como si no le importara lo demás. Esperad, dijo deteniéndole el señor de Treville, os he prometido una carta para el director de la academia, acaso no la quereis? Al contrario, caballero, respondió d'Artagnan, yo os aseguro que no me sucederá como con la otra. Procuraré no perderla, y desgraciado del que se atreva á quitármela. El señor de Treville sonrióse al oir esta baladronada, y dejando á su jóven paisano en el alfeizar de la ventana en donde se encontraba y habian estado hablando, fué á sentarse á una mesa y se puso á escribir la prometida carta de recomendacion. Durante este tiempo, d'Artagnan, que nada tenia que hacer, empezó á tocar una marcha en los cristales, mirando á los mosqueteros que se iban unos tras otros y siguiéndoles con los ojos hasta que hubieron desaparecido á la vuelta de la calle. Escrita la carta, el señor de Treville la cerró y levantóse para acercarse al jóven y entregársela, pero en el momento en que éste alargaba la mano para recibirla, quedó aquel asombrado viendo sobresaltarse á su protegido, ponerse encendido de ira y precipitarse fuera del gabinete gritando: esta vez no me escapará. ¿Quién? Preguntó el señor de Treville. Él, el ladron, respondió d'Artagnan, bribonazo, y desapareció. El diablo cargue con ese loco, murmuró el señor de Treville, y añadió: puede que haya acudido á este medio para escaparse viendo que ha errado el golpe.